de la vulnerabilidad, esto no le quita, digamos, la importancia que tuvo, ¿no? Pero de ninguna manera, digamos, puede ser usado. La batalla de las vulnerabilidades da lugar a la disputa por un paradójico privilegio, entre comillas, de la víctima, que se entiende como una licencia para la venganza. Veamos un ejemplo radical, de fuerte tinte político y actual. ¿Alguien me puede poner? Sí, gracias. Y se trata de un texto de Juan José Millás, que a pesar de su descarnado tono irónico, me imagino que lamentablemente habrá sido leído en muchos casos de manera literal. Hay que ponerla. Vamos a tener que movernos. Bueno, perdonen también por la foto, yo me la paso pidiendo perdón el día de hoy. Es una... Contale a Daniela Próspero, Estado de Israel. Dice Millás, he aquí una niña antisemita en el instante de dejarse fotografiar, completamente muerta, con el único objeto de poner en duda el derecho de Israel a defenderse. Los terroristas árabes disponen de un catálogo amplísimo de niños mutilados o muertos, algunos sin piernas ni cabeza, otros sin manos, muchos machacados por los cascotes de la escuela o del hospital en el que se habían refugiado de los bombardeos. Pese a su estatura, estos críos son expertos en propaganda política. Saben perfectamente lo que conmueve a los caracteres débiles, a la gente poco informada, a los temperamentos irreflexivos. Israel intentó neutralizar su influencia, impidiendo la presencia de periodistas en los lugares donde actuaba su ejército. Pero el antisemitismo posee túneles y redes que llegan a todas partes, y contra las que resulta más difícil luchar que contra los mismos terroristas. No se pierda la actitud del cadáver, en el caso de que no esté haciendo la muerta, que de estos niños cabe esperarlo todo, con la boca abierta, los labios rotos y amasados, la lengua, si se trata de la lengua, que podría ser otro órgano, asomando en medio del rostro tumefacto. Y luego, esa combinación dramática de polvo y piel tan eficaz para provocar el horror, la lástima, incluso el asco. Por si fuera poco, la cría está siendo rescatada de los escombros de su casa, de su hogar, y no de un cuartel para transmitir al lector ingenuo del periódico la idea de que no estaba preparando una bomba en el momento de ser abatida. ¿Cómo enfrentarse a una demagogia de este calibre? Dice Juan José Millás, con ironía. El texto reúne todos los lugares comunes en torno a la reacción en bloque de la corriente dominante en las comunidades judías del mundo ante la crítica de la política del gobierno de Israel para con los habitantes palestinos, agravada recientemente con los hechos de la incursión a Gaza en diciembre del 2008 y enero del 2009. La exposición, considerada impúdica, de la víctima, lacera a la buena conciencia, entre comillas, que reacciona una vez más de manera desproporcionada. Como un espejo que refleja otro espejo, el fenómeno se repite. El gobierno de Israel se dice amenazado por la población palestina sitiada, hacinada, hambreada. Los medios israelíes y afines denuncian la victimización mendaz del otro por parte de los medios pro-palestinos, entre comillas. Esta última clasificación es harto engañosa. Presupone la dicotomía sionista pro-palestino, ignorante de que el amor compartido por una misma tierra enseña que ambos extremos de la aparente dicotomía se alimentan y refuerzan mutuamente, que uno bien puede entenderse como la razón de ser del otro. En cuanto a las voces interiores de autocrítica, son calificadas de expresiones de autoodio. Se les castiga no tanto por pensar lo que se sabe desde siempre que piensan, sino de haberlo develado ante el mundo, entre comillas, gentil. Es como si la falta de gentileza en el sentido moral, que se traduce en términos políticos como la desobediencia empedernida ante las resoluciones de la ONU, fuera la cara judía oficial ante el mundo y cualquier expresión ética ante el otro constituyese una alta traición. Judith Butler lo describe claramente. Dice: la crítica no se toma por su valor nominal, sino que se le atribuye un sentido oculto que no coincide con lo que afirma explícitamente. De este modo, la denuncia explícita permanece inaudible, pues lo que se escucha es el enunciado oculto que se afirma por debajo de lo explícito. La crítica que se libra en contra de Israel es nada más que un manto para el odio o un velo que esconde la demanda transfigurada de actos de discriminación en contra de los judíos. Hasta aquí el texto de Butler en Vidas Precarias. Butler menciona numerosas organizaciones no gubernamentales disidentes y en resistencia, que en general son ignoradas, ninguneadas por los medios de prensa israelíes. En el caso de México, los ataques a la iniciativa ciudadana Adopta un niño muerto desde el seno de la comunidad judía se centraron en la mención del Holocausto, que figuraba en una cita de Levinas, y en una distinción aparentemente clara entre los niños muertos de uno y otro lado. Nunca fue tomado en cuenta el gesto de ética heterónoma que explica el movimiento y que, en términos derridianos, podríamos calificar de hospitalidad de visitación,
que no es otra cosa sino el imperativo de la fiesta de las cabañas. Ustedes saben que la fiesta de las cabañas se trata de traer gente a la casa. No sé si han visto una película que se consigue muy barata en cualquier lado, que se llama Ushpizin, y esa película, que tiene la particularidad de que no está actuada, no son actores que participan ahí, sino personas religiosas. Representan lo que pasa en esta fiesta de Sukkot, de la cabaña, ¿no? Este hombre había tenido un pasado un poco oscuro, ¿sí? Un poco delincuencial, y se vuelve religioso, y es muy frecuente eso, ¿no? Que exdelincuentes se vuelvan personas piadosas. Y entonces vienen dos amigos de su pasado a visitarlo. Eso es una verdadera visitación, no la invitación del que me queda cómodo, ¿no? No es una hospitalidad por invitación, diría Derrida, sino la hospitalidad por visitación en la que irrumpe, la que más incomoda, ¿no? Es ahí donde Benveniste trabaja tan magistralmente, como hostis y hospes están en el origen de la hospitalidad, ¿no? Esta hostilidad siempre al acecho. Podríamos decir que en un peligroso movimiento autoinmunitario, el oficialismo estatal, en nombre de la razón de Estado, corroe sus propias defensas, que son las voces proféticas contemporáneas, moralmente disidentes, perpetrando un lento suicidio. Al modo del ajedrez, cada movida implica una fortaleza y a la vez una debilidad. En términos políticos, siguiendo a Derrida en su deconstrucción del terrorismo, dice Derrida, la mundialización muestra a la vez la fuerza de la inmunidad y la debilidad de la autoinmunidad. Se trae las dos cosas. Y así como la arrogante noción de soberanía es una de las responsables de este doble fenómeno, en el caso específico de Palestina e Israel, este se acelera por la traicionera solución del Estado-Nación, que hoy, en boca del gobierno israelí de extrema derecha, vocifera, ya que no se puede decir que brega por la creación de un Estado palestino desnudo, desdentado, desuniado, mudo y desarmado. Un exhorto de la imaginación política proferido por diversos filósofos, en su momento Martin Buber, acaban de salir los textos políticos traducidos al español en una coedición de la UNAM con Siemens. El libro se llama Una tierra para dos pueblos. El mismo Immanuel Levinas, y más recientemente Jacques Derrida, parece ser la posibilidad de dar salida al impasse de la guerra preventiva. La ética heterónoma que parte de la vulnerabilidad del sujeto, poniendo en jaque a la ambición letal de soberanía, sea política o ética, no se deja tentar por el altruismo, tampoco se trata de un humanismo autocomplaciente. Es un movimiento radical capaz de quebrar la lógica suicida y asesina, autoinmunitaria, de la guerra preventiva. Y por último, algunos esbozos de contra la guerra preventiva, una paz curativa. El lenguaje alberga pacientemente palabras olvidadas. En general, nuestros tiempos olvidaron a las palabras que designan la vulnerabilidad, la pasividad o la heteronomía. La razón es clara, se trata de una mala fama de la fragilidad, de la kafkiana marca del rostro de la víctima. A la víctima se le exige avergonzarse de su abyecta condición hasta ocultarla. A eso se debe la indignación ante la indignidad que Millás dramatiza en su texto sobre la foto. Exhibirse en la vulnerabilidad se percibe como agredir, provocar. La exposición se considera una desvergüenza. Exhibir el rostro es un descargo, porque allí, donde irrumpe el rostro del otro, acusa la vergüenza más íntima, intimando al sujeto en su sujeción a una responsabilidad irrecusable, una especie de túnica de nexo, ¿no? Inclusive de arrancarse. Sin embargo, esas palabras reprimidas vuelven a saber en la boca audaz que las profiere. Esas bocas que emiten palabras vulnerables tienen la capacidad de decir la justicia escuchando, al modo de los profetas que profieren la palabra siempre ajena. Sí, profetas no en el sentido de predecir el futuro, ¿no? Profeta en el sentido de reclamar justicia. Tal es el caso de la película Punto de Encuentro, no sé si la vieron, la pueden ver en el ciclo en agosto, que describe un movimiento inspirado en una palabra bíblica que designa la vulnerabilidad radical. ¿Sí? En el libro de Jeremías aparece el término emushkulá, ¿sí? Que se designa una madre huérfana de hijos, que en inglés se traduce en la película en un sentido más institucional y algo menos vulnerable como foro de familia en duelo. Aquí hay algo, digamos, como que el huérfano siempre es el niño.